Ya, estamos grabando esto también, igual para que quede en YouTube por si alguien lo quiere ver, ¿ya? ¿Qué les pareció la última clase? Parecía la última clase corta, pero donde había harto análisis de fuente, como que ya no se hacía tan corta como se veía. Ya, vale, Era sí. como, yo al principio cuando vi que eran 20 minutos dije, ah, está corta, y después cuando fue haciendo los análisis se me hizo igual un poco tarde. Claro, es igual es la idea, pues la idea de la historia y los análisis de fuente es ir comparando diferentes perspectivas en torno al mismo proceso, ¿ya? La ocupación de la Araucanía fue un proceso muy importante en el siglo XIX y también les dejé esa pregunta, si es ocupación, pacificación, incorporación, anexión, sometimiento, porque ustedes son las personas que tienen que construir eso, pensar cómo quieren llamarle a ese proceso. Actualmente se llama como ocupación, pero en el comienzo, en los primeros años, después de 1840, empezó con el concepto de pacificación, ¿ya? O sea, pacificar esta zona que había sido tan convulsionada por este conflicto entre españoles e indígenas, perdón, ¿ya? Pero esa va a ser la dinámica, como les dije, clase de 20 minutos, fuente y también la de ahora, la clase del día lunes, que no lo olviden, es a las 12 del día por Zoom, es de la Guerra del Pacífico, ¿ya? También una clase bastante cortita, donde vamos a trabajar los antecedentes, las causas y las consecuencias de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y les recomiendo ir respondiendo las preguntas que voy dejando entabladas en clase, porque la prueba que viene va a ser una prueba muy similar a las que han pasado, ya un par de preguntas de alternativa con justificación, algún término pareado también podría ser, alguna pregunta de audio. La idea es que no sea solamente de desarrollo, ya que sea un poquito mezclado todo, ¿ya? Pero qué bueno que encuentren las clases cortas y que se entienda que es lo más importante, ¿ya? Entonces, lo de ahora es súper cortito, ¿ya? Y es para que vayamos practicando algo. Y es lo si... Ah, otra cosa. Me imagino que les llegó sus resultados de la prueba recuperativa, ¿ya? ¿Y dónde quedó esto? Ya. Un segundito, un segundito. Compartir pantalla. Mm, acá está. Ya. Seleccioné un par de preguntas en torno a las últimas dos clases, ya para que las vayamos respondiendo entre todos y también para que vayamos analizando de buena forma los textos, destacando ideas centrales y también descartando alternativas que no están acorde a lo que estamos preguntando, ¿ya? Esta es la primera. ¿Se ve bien, cierto? Sí, súper Vale. bien. La primera, los objetivos de la colonización. Ustedes saben que había muchos objetivos para colonizar el sur, ¿ya? Ustedes saben que la soberanía, las motivaciones económicas principalmente, y también un tema cultural, buscar la identidad común de nuestro país. Y acá están algunos objetivos bien planteados en esta fuente. Lo voy a leer y ustedes me acompañan, ¿ya? Puesto que la extensión de los terrenos baldíos destinados a la colonización en Chile es limitada y el gran porvenir de la nación no consiste tanto en el acrecentimiento rápido de su población como en la homogeneidad y el progreso moral e intelectual de ella, es natural que el objetivo principal de la colonización en Chile no debe ser tanto el poblar, desde luego el país, perdón, ahí sí, como la mejora de sus hábitos y costumbres, el progreso de su industria y laboricidad. Acá nos da a conocer una idea muy clara, ¿ya? Poblar era, ya es importante poblar una zona en específico, pero también si las personas que van a poblar tienen que ser personas que vayan a ayudar al desarrollo económico del país y también van a entregar cultura, ¿ya? Era importante en este proceso de colonización. Recordemos cuando llegan los alemanes a Valdivia y Anquihue. El objetivo, pues, principal de la colonización en Chile, mediante la inmigración extranjera, no puede ser el aumento numérico de la población, sino la educación práctica, la moralización del pueblo, la introducción entre la clase trabajadora, entre la gente trabajadora, perdón, del orden doméstico, del espíritu de la economía, del amor del trabajo, de los métodos prácticos en la agricultura, adecuados al temperamento y el suelo de las provincias del sur,
En fin, la inoculación, ya esa palabra la dejé acá. Inoculación es introducir algo, algo que crezca rápidamente en algún territorio determinado, ¿ya? O sea, que esto crezca de forma rápida en nuestro país. La inoculación de aquella actividad propia de los pueblos septentrionales de Europa, esto significa, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan o no? Lo voy a dejar también anotado. Septentrional, ¿ya? Septentrionales. Ahí sí. ¿Ya? Significa pueblos del norte, ¿ya? Cuando escuchen septentrional es norte, cuando escuchen meridional, esto significa sur, perdón. Sur, norte, ¿ya? Porque a veces los textos o en algunas preguntas que ustedes van a conocer en segundo, tercero, un cuarto medio van a venir con eso, no va a decir norte o sur, va a decir septentrional o meridional. Entonces, en fin, la inoculación de aquí actividad propia de los pueblos del norte de Europa y asegurar las ventajas que resulten del cruzamiento de las razas y del hecho de relacionarse una nación con las lejanas por la sangre y el genio de sus hijos. Ya igual un poquito complicado al final, pero en gran medida nos da a conocer una idea bastante clara. Dice, según el documento, ¿cuál fue el objetivo de la colonización de Chile? Ya ustedes pueden conocer todos los objetivos, ¿ya? Que hemos trabajado, pero aquí lo pregunta según el documento. ¿El aumento de la población en las zonas extremas del país, sí o no? No, ¿Por qué? No sé, el texto no se enfoca tanto en la colonización de los extremos. Dice que es importante, pero no es como el objetivo principal. Exacto, claro, no está hablando de lo extremo y aparte también nos está diciendo que la cantidad de población en ocasiones no es tan determinante, sino la gente que va a llegar que venga a aportar, ¿ya? Entonces no. La generación de vínculos políticos con las naciones europeas tampoco, ya en gran medida está hablando acá de algún vínculo más cultural, más social, no un vínculo político. Ya está hablando de cultura. Cuando uno habla de cultura siempre tiene que vincularlo con el tema social. 3. Perdón, vamos a la D. La ayuda entregada a países europeos en sus problemas de sobrepoblación tampoco, ¿ya? no. No está haciendo alusión a la sobrepoblación, está diciendo que en nuestro país faltaba gente que vaya a vivir en los terrenos baldíos, esos terrenos que están abandonados en algún territorio en específico, ¿ya? De acá están las dos que podrían ser, C y E. E, la mejora de la economía nacional a través de la innovación y el emprendimiento, ¿sí o no? Sí, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué es la E y no la C? de hecho sale específico que para monetizar el pueblo, la introducción entre gente trabajadora de orden doméstico, el espíritu de economía. Ya, podría ser, ¿ya? Pero recuerden lo siguiente. ¿A qué hace alusión este mejoramiento racial? La culturización. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la teoría de Darwin, del darwinismo social? ¿Lo escucharon alguna vez o no? Sí, profe, nos lo explicó en la clase pasada. ¿Cierto? Esta O idea la antepasada. de, verdad se los dije, esta idea de que el ser europeo es más civilizado que el ser americano de América Latina, que el ser europeo tiene esta facultad de poder someter a un pueblo que no tenga cultura, ¿ya? Acá en gran medida nos da a conocer algo, ¿cierto? Y nos da a conocer estas dos cosas. Primero, falta cultura en nuestro país. Y segundo, hay una mejora en la economía nacional a través de la innovación y el emprendimiento. Pero ¿por qué es la E y no la C? ¿Qué lo sustenta? ¿O alguien está a favor de la C?
Ya, voy a responderlo yo, se está demorando mucho. La alternativa correcta efectivamente es la C, por lo siguiente, ¿ya? Esta palabra yo la encuentro muy fuerte, blanqueamiento. Yo le colocaría otro nombre, ¿ya? Civilización o civilizado, ¿ya? Pero Pero, profe, hace alusión a la época eso. está haciendo efectivamente alusión a la época. Recuerden que yo se los dije también, que en el sur, principalmente, la cultura europea era más importante que la cultura chilena, o sea que querían blanquear el sur de nuestro país con esta idea de cultura, y también lo dice claramente acá, de una forma muy explícita, ¿ya? Entregar moral, entregar educación, entregar a gente trabajadora, entregar a gente con espíritu doméstico, amor al trabajo, cosa que los chilenos no lo tenían muy bien, ¿ya? Lo tenían más implementado el europeo. Por eso que era importante este mejoramiento racial a través del blanqueamiento de la población del sur, ¿ya? La E también podría haber sido, ¿ya? Dice la mejora de la economía nacional a través de la innovación y el emprendimiento, pero nunca no lo dice textual acá. No dice que una mejora, no dice que una mejora en innovación o emprendimiento. ¿De qué tipo? ¿Lo da a conocer? ¿Qué tipo de mejora? No, ¿ya? Así que según la fuente es esto, pero ustedes saben que los objetivos de la colonización eran motivaciones políticas por soberanía, motivaciones económicas por los recursos y también motivaciones de tipo culturales, ¿cierto? Por poder entregarle cultura, educación a los que no tenían, principalmente en la zona sur, que eran poquísimos. Y aquí les dejé otra pregunta, ¿ya? La clase hoy día va a ser súper cortita este reforzamiento. 5 preguntas y seria. Ah, y dudas sí tienen que hacerme, ¿ya? Lo de acá son dos imágenes del viaducto y de un tren, ¿ya? Un viaducto es como un puente, ¿han visto esos puentes que están como sobre el mar, sobre los ríos, que son elevados, como edificados por el lado? Acá la imagen igual lo da a entender, ¿ya? Es un viaducto, pasa por encima, es como un puente aéreo, se podría decir. Y aquí hay un tren, ¿ya? Dice, ¿cómo se relacionan las obras públicas expuestas en las imágenes con los pueblos indígenas en el contexto de la ocupación de la Araucanía? Creo que no lo dije en la clase y lo digo ahora, ¿ya? O parece que lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Era importante, ¿cierto?, por Cornelio Saavedra, ¿se acuerdan?, fundar ciudades en el territorio de la Araucanía, y para eso también era importante implementar obras públicas, por ejemplo, construir calle, alcantarillado, construir, no sé, una municipalidad, un establecimiento educacional, ¿ya? Y también era importante el tema del transporte. Si Chile empezaba a construir carreteras o viaductos o colocar trenes que cruzaran la Araucanía, lentamente iba a ir sometiendo el territorio indígena y Chile iba a ser soberanía, ¿ya? Entonces, estas dos imágenes, tanto el viaducto como el tren, son parte de este contexto, lo vamos a saber ahora, ¿ya? Se pueden relacionar. Primero, ¿buscaron mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas en la zona? No, ¿ya? Porque buscaban mejorar las condiciones de vida de los chilenos, del Estado de Chile para hacer soberanía. Los pueblos indígenas cada vez más iban siendo sometidos, ¿cierto? Con la confiscación de tierra, con la colonización y con las reducciones, ¿ya? B, perdón, vamos a la C, dejémosla B al final. C, ¿contribuyeron a la creación de empleos para mejorar condiciones materiales de los indígenas? Sí, podrían haber sido empleos, pero no especialmente para los indígenas. Los empleos eran para los chilenos y para los extranjeros. Los indígenas principalmente se dedicaban a la agricultura y recuerden que lo dije, cuando fueron perdiendo sus terrenos, ¿ya? Quedaban diferentes hacendados controlando los territorios de la Araucanía y después los indígenas trabajaban para ellos, principalmente la agricultura. D. ¿Simbolizaron pactos entre las comunidades y el Estado para permitir la ocupación de los territorios? No, ¿ya? Ustedes saben que entre los indígenas y los españoles y después los chilenos existían diferentes parlamentos, ¿cierto? Cuando conversaban, intercambiaban diferentes productos y llegaban a diferentes acuerdos. Pero específicamente, tanto el viaducto acá de Mayigo como este tren de acá, no son estas medidas de pacto entre comunidades, ya esto en gran medida es sometimiento de un pueblo sobre otro.
Significaron el vínculo entre los indígenas de la zona central y con las decisiones gubernamentales del gobierno del Estado, tampoco, ¿ya? Chile seguía cortado, los indígenas tenían su propia administración, su propia ideología, cosmovisión, y el Estado de Chile también tenía su propio dominio, reclamaba la Araucanía como propia, ¿ya? La alternativa correcta es la B. Representaban estrategias estatales para ejercer soberanía efectiva en la zona del conflicto. Aparte de ir avanzando con el ejército, que la gente fuera llegando, diferentes alemanes, croatas, italianos, y aparte de ir confiscando tierras, colonizando, también se iba avanzando con la construcción de diferentes ciudades, de diferentes puertos, y también con la construcción de diferentes obras públicas. Por eso que la alternativa correcta es la B. ¿Claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Sencillo, ¿ya? 3. Hacia la década de 1860, los habitantes de la Araucanía eran en su mayoría mapuche y pehuenche, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los mapuches, los pehuenches, los huilliches, ¿cierto? Y todo esta división de mapuche, ¿cierto? Gozaban de cierta autonomía para mantener las tradiciones culturales y libertad en la forma de ocupar el territorio. Lo sabemos, ¿cierto? Que la frontera del Biobío había mantenido a los mapuches de una forma bastante intacta en relación con, con los españoles y también con el Estado de Chile, ¿ya? Entonces, tenemos eso en mente. Sin embargo, desde esa época el Estado chileno realizó esfuerzos para ocupar de manera efectiva su territorio. ¿Con qué objetivo el Estado realiza esta acción? Esto es conocimiento puro, ¿ya? ¿Por qué el Estado quería controlar la Araucanía? Primero, vamos de abajo hacia arriba. De generar mayor conectividad con Argentina, no específicamente, ¿ya? Era importante la conectividad, pero principalmente en el siglo XX, ¿ya? De mejorar el nivel de vida de las comunidades indígenas, no. Ya ustedes saben que este proceso de ocupación de la Araucanía fue el sometimiento de un pueblo sobre otro principalmente, y lo hemos trabajado con diferentes visiones historiográficas. C. Dominar e imitar las estrategias políticas de los indígenas, tampoco. Ya esto fue ocupado más en la colonia, cuando lentamente fueron ocupando estrategias tanto los españoles de los indígenas como de los españoles. ¿Ya? B. De poseer dominio político y explotar económicamente el territorio, y A. De estar mejor preparados para conflictos bélicos con países vecinos, tampoco. ¿Ya? No. Sabemos que la alternativa correcta es la B. Ya lo hemos dicho, ya está más que claro, y se los vuelvo a repetir. Esto va a ser pregunta de prueba. ¿Segura? No, esta misma pregunta, ya, pero algo muy similar. Dominar, soberanía y explotar recursos. Si un país tiene más recursos, tiene más territorios, automáticamente tiene más arcas fiscales y es más poderoso económicamente. Acá también es súper cortito esto, ya. Un esquema y nos dice ley en que se declaró como el fisco como el único comprador de las tierras en el año 1866, avance de Traiquén a Temuco, ¿ya? Ocupación militar por Cornelio Saavedra, ocupación de la zona del Alto Biobío y ocupación de la cordillera Araucanía. ¿Qué título corresponde a la gráfica anterior? ¿Etapas de la colonización de la zona austral? No, ¿ya? La Araucanía está en la zona sur, no austral. Consecuencias de la Guerra del Pacífico, tampoco lo vamos a abordar en la siguiente clase. Valoración de las tierras agrícolas del sur, tampoco, nada que ver. Ocupación efectiva del territorio nacional podría ser, ¿ya? Es ocupación efectiva, pero de la Araucanía. Ujú. 5. Ya, esto también es muy debatible. Sabemos que el proceso de ocupación de la Araucanía comienza aproximadamente después del año 1840 de una forma muy incipiente, después de que Chile gana la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, pero este proceso de ocupación se potencia principalmente después del año 1860 y se dice que terminó en el año 1929. Pero
Se sabe que hasta la actualidad este proceso sigue en pie. Entonces, dice, hasta el año 1929 se extendió la erradicación indígena, cerrando con ello el proceso de ocupación de la Araucanía. Supuestamente, oficialmente, pero igual sigue, ¿ya? ¿Qué consecuencias tuvo este proceso? Sincretismo cultural de las tradiciones mapuches y chilenas que enriqueció el folclore nacional, acrecentamiento de la dependencia hacia el Estado de Chile por parte de las comunidades, mejoramiento de las condiciones de vida de mapuche y pehuenche gracias a la occidentalización, usurpación de tierra ancestral y desestructuración, ahí sí, de las formas de organización indígena, y por último, adopción de la religión cristiana por parte de las comunidades indígenas, lo que trajo estabilidad en la región, perdón. Ya, esto automáticamente lo sacamos, ¿cierto? Sabemos que algunos indígenas fueron civilizados, evangelizados en la colonia y también en el proceso de la ocupación por parte del Estado de Chile, la Araucanía, pero nunca adoptaron esta religión oficial. Ellos tienen su propia cosmovisión y sus propios dioses, ¿ya? C. Mejoramiento en las condiciones de vida de mapuche y pehuenche por hacia la occidentalización. No, ya sabemos que fueron sometidos y en gran medida era como una idea de occidentalizarlos para entregarles cultura, pero los afectó principalmente. B. Acrecentamiento, de las dependencias hacia el Estado de Chile por parte de las comunidades. Tampoco, ya. Ellos quieren su independencia, no quieren depender del Estado. Sincretismo cultural de las tradiciones mapuche chilenas que enriqueció el folclore nacional, podría haber sido, ¿ya? Existe sincretismo, hasta el día de hoy existe sincretismo por parte de los pueblos indígenas con el Estado de Chile, ¿ya? Pero la que es más correcta en esta alternativa es esta, porque pierden sus tierras, que era importante para su cosmovisión, ¿cierto? El tema de la tierra que les daba vida, y también pierden su forma de organizarse, porque ya no viven en familias, sino que pasan a vivir en comunidades y empiezan a conocer los tipos de propiedades, propiedad pública, propiedad privada, y ellos no conocían eso, no estaba en su mente que existía propiedad privada o propiedad pública. Por eso que la alternativa correcta es la D. Ya, un segundo. Ya, gracias. Y la última, ya. La última está una, quizás lo más probable es que esta pregunta la dejen en alguna prueba para ayudarlos, podría ser, ¿ya? Y también es muy como reflexiva. Dice, los indígenas que integraron la nación chilena descienden de agrupaciones humanas que habitaron el actual territorio chileno en tiempos precolombinos. El grupo indígena más numeroso es el mapuche, lo sigue el aymara, el atacameño, el coy, el rapanui, el quechua, el yamana y el cahuéscar, ¿cierto? Todos estos pueblos que ustedes conocen de materia de básica tenían características en comunes y siguen hasta la actualidad. Uno, son parte de las raíces de Chile y de la entidad de la sociedad chilena actual. Yo lo digo siempre en mis clases. Los pueblos indígenas y los extranjeros que han llegado a nuestro país han sido claves para conformar y ayudar a crear la identidad común de Chile, ¿ya? Chile no se ha construido solamente con chilenos, ¿ya? Los chilenos surgen de esta mezcla de razas, esta mezcla de este sincretismo que ayuda a conformar lo que somos actualmente, el Estado de Chile, chilenos y chilenas, ¿ya? 2. Sus miembros conservan manifestaciones culturales heredadas de sus antepasados, también, ¿ya? Ellos quieren seguir practicando la cultura ancestral, principalmente los pueblos de la zona centro y sur, pensemos los mapuches, ¿ya? Y heredan estas creencias de sus antepasados, que son también parte de su cultura. Y por último, su cosmovisión se mantiene sin alteraciones hasta el día de hoy y es respetada por todos los chilenos. No, ¿ya? La cosmovisión ha sido atentada, o sea, el pensamiento, su estilo de vida, y en gran medida el Estado de Chile ha implementado diferentes políticas, reformas, leyes, para intentar que se respete por ley, por parte de toda la sociedad, la importancia de los pueblos indígenas dentro de la sociedad chilena.
por eso que la alternativa correcta sería 1 y 2. ¿Ya? ¿Por qué coloqué esta pregunta? Porque lo más probable es que en la prueba que venga ahora les voy a dejar una pregunta bastante abierta en torno a que me den su opinión a lo que pasó, por ejemplo, con este proceso de ocupación de la Araucanía, que fue muy importante y que hasta el día de hoy tiene repercusiones. Yo creo que, me imagino que han visto las noticias, el tema de la quema de camiones en la Araucanía, las huelgas de hambre, las demandas de los mapuches sobre el Estado de Chile, y esto ha sido una problemática que se ha traído durante todo el siglo XX, y ningún gobierno de turno ha podido solucionar de buena forma esta problemática que es de Estado, ¿ya? Ya no es problemática de gobierno, es una problemática del Estado de Chile, solucionar las demandas de los pueblos indígenas. Ya, y eso quería comentarles, ¿ya? Quería que viéramos un par de preguntas para que vayamos bien lentamente como acostumbrándonos a las preguntas que les estoy realizando en las pruebas, también para que las vean, porque lo más probable es que sean preguntas muy parecidas a la prueba que viene, para que me realicen algún tipo de pregunta. Este es el momento, ¿ya? Preguntas, dudas, comentarios, inquietud. Ya. Entonces, información importante, igual se las voy a enviar por correo a sus compañeros que no están. Un segundo. Ya, ahí sí. El lunes a las 12, clase de Historia Guerra del Pacífico. A las 12 les voy a enviar el correo. Lo más probable es que mañana o el lunes temprano, que ustedes ya saben igual lo voy a dejar por WhatsApp, todo informado. Guerra del Pacífico, clase muy entretenida, cortita, arte de imágenes también, y les voy a dejar alguna película, algo para que puedan ver de forma voluntaria también, y podría haber algo ahí, algo bueno, ¿ya? También, como saben, ya están sus resultados de la prueba recuperativa, están las notas todo listo, zanjado. También saben que van a tener décimas por participación, y también lo más probable es que antes de la prueba que tengamos a finales de noviembre, comienzos de diciembre, tengamos algún taller especial para que tengan décimas para esa evaluación. Ya, esto fue lo de hoy día. ¿Dudas, comentarios, algo? No. Dime. No, profe, no, le iba a decir. Eso Vale. de que está todo bien, todo claro. Ya, eso es cortito, ya si no es más allá de eso, ya cuando tengamos pruebas, o antes de alguna prueba, lo más probable, sí, antes de la prueba vamos a tener un reforzamiento y les voy a traer preguntas tipo prueba, ¿ya? Muy parecidas a las que van a hacer la prueba oficial, y las vamos a ir respondiendo, y también se las voy a enviar como un pequeño cuestionario, un pequeño reforzamiento para que también estudien, ¿ya? Y les voy a dejar el link para que también vean video, ¿ya? Porque también en las pruebas de Forms puedo colocar algún video y hacerle un par de preguntas, ya, un video corto, ya 3, 4 minutos, no un video de 2 horas, imposible, utópico, ¿ya? Eso entonces, eso era, ya, que les vaya bien y nos vemos el lunes, ya, por favor asistan. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. ¿A qué era el lunes, profe? Se me olvidó. 12. A las 12, ya. Chao, Gracias. profe, que le vaya bien. Chao.